El sol del mediodía hacía que el asfalto brillara cuando Francisco Alves, un hombre de 68 años, estacionó su vieja camioneta azul frente a la concesionaria más grande de la ciudad. El motor temblaba como si respirara con esfuerzo. 15 años de camino, polvo y trabajo habían dejado huellas por todas partes. Francisco apagó el motor, respiró hondo y se quedó ahí unos segundos, observando el reflejo de los autos importados en el vidrio espejado del local. Adentro, las camionetas relucientes parecían más esculturas que vehículos. Mercedes, Hilux, Ranger, máquinas que siempre había visto de lejos, pasando frente a su rancho como si pertenecieran a otro mundo. Acomodó su sombrero de paja, alisó con cuidado la camisa de cuadros que su difunta esposa, Elena, había remendado años atrás, y murmuró: «A ver si hoy es el día». Abrió la puerta con calma, sintiendo el calor del suelo subir por sus botas gastadas, y caminó hacia la entrada. El viento trajo consigo el olor a llanta nueva, cera y aire acondicionado. Cada paso resonaba como si el tiempo se hiciera más lento. Apenas entró, 3 vendedores bien vestidos se miraron entre sí. Uno de ellos, con traje azul, susurró algo y se rió por lo bajo. El segundo ajustó la corbata, evaluando al visitante de pies a cabeza. El tercero, más viejo y con barriga saliente, simplemente cruzó los brazos, impaciente. Francisco sonrió, intentando ignorar las miradas. «Buenas tardes. Estoy buscando una camioneta nueva. La mía ya dio todo lo que tenía que dar». La risa contenida de uno de los vendedores cortó el aire. «Aquí no es un tianguis, señor», dijo el del traje azul. «Estos carros cuestan más que una casa». Francisco mantuvo la calma. Miró a su alrededor, admirando el brillo de las carrocerías, como si fuera un niño en un parque de diversiones. «Lo sé. He trabajado toda mi vida para esto. Quiero ver esa blanca de allá». Señaló la Hilux en el centro del showroom. El vendedor volvió a reír. ¿Tiene idea de cuánto cuesta un carro así? El silencio que siguió fue pesado, casi humillante. Pero Francisco solo acomodó su sombrero y respondió: «Claro que sí. Lo suficiente para saber que el trabajo honesto vale más que muchas corbatas». La frase hizo que el vendedor se quedara mudo por un instante. Pero lo que Francisco aún no sabía era que esa sería la primera de muchas miradas de desprecio que recibiría ese día. Y también la última risa que escucharían a su costa. Francisco dio unos pasos más dentro de la agencia. Las luces frías se reflejaban en cada auto, pero el ambiente parecía más helado por culpa de las miradas. Ninguna sonrisa verdadera, solo sarcasmo disfrazado de atención al cliente. «Quisiera ver esta camioneta», dijo él, señalando el modelo blanco en el centro. El vendedor del traje azul soltó una risa seca. «Esa es una Hilux 2024. 250,000 reales. De contado». «Sí, señor», respondió Francisco con calma. «Es el tipo de vehículo que aguanta camino y trabajo pesado». El segundo vendedor, más delgado, con bigote fino, se acercó con una media sonrisa. «¿Tiene idea de cuánto dinero es eso?», preguntó, con un tono entre burla e incredulidad. «Sí, claro que tengo», contestó Francisco. «Tranquilo. Y por eso estoy aquí». Pero su serenidad parecía incomodarlos más que cualquier palabra. El tercer vendedor, el de la gran barriga, cruzó los brazos. «Mire, señor, estas camionetas son 0 kilómetros. Si raya una, tendrá que pagarla. Mejor solo véala de lejos». Francisco respiró hondo. El tono de voz, el desprecio, las risas contenidas, todo eso hacía eco de recuerdos viejos. De cuando era niño y los compañeros de escuela se burlaban de la ropa remendada por su madre. Del día en que llevó un almuerzo de arroz con huevo y escuchó: «Ni comida de verdad tiene». El tiempo pasó, pero la sensación era la misma. Miró al vendedor y respondió con voz firme: «Solo quiero mirar. No voy a tocar nada». Pero la respuesta no bastó. El hombre dio un paso adelante, bloqueando el camino. «Esas camionetas son para rancheros de verdad, no para quien siembra maíz en el patio». Esta vez, la risa fue general. Hasta la recepcionista, que pasaba con una pila de papeles, dejó escapar una sonrisa. Francisco sintió el pecho apretarse, el rostro caliente, pero tragó su orgullo, como hacía en cada tormenta. Guardó silencio.
Uno de los vendedores lo pinchó con ironía. Si quiere, del otro lado de la calle hay una tienda de usados. Tal vez encuentre algo de su nivel allá. La frase cayó como un golpe en el aire. Algunos clientes bien vestidos miraron discretamente, curiosos. Uno murmuró algo como ¡qué barbaridad! Pero nadie hizo nada. Francisco respiró profundo. Acomodó su sombrero de paja y respondió, con calma pero firmeza. El problema de ustedes es que confunden apariencia con valor. Puedo traer ropa vieja, pero mi palabra vale más que el traje de muchos hombres. El silencio que siguió fue cortante. Pero antes de que alguien pudiera responder, una voz más gruesa resonó desde la escalera de vidrio. ¿Qué pasa aquí?, preguntó un hombre de traje gris, con una sonrisa de autoridad. Era Marcelo Silveira, el gerente de Premium Motors. Altivo, con el cabello peinado con gel, un reloj caro brillando en la muñeca. Caminaba con la seguridad de quien se cree dueño del lugar y de la gente que trabaja ahí. Ningún problema, jefe, dijo el vendedor del traje azul, intentando sonar educado. Solo un señor que piensa que puede comprar una Hilux de estas. Marcelo miró a Francisco de arriba a abajo. El sombrero de paja, la camisa remendada, las botas gastadas. Y sonrió, ese tipo de sonrisa que duele más que cualquier palabra. Señor, esta es una agencia de lujo, dijo Marcelo con tono casi paternalista. Nuestros vehículos son para un público un poco más diferenciado. Tal vez se sienta más cómodo en la tienda de usados de la esquina. Francisco bajó la mirada, no por vergüenza, sino para contener la ira. Sus manos envejecidas temblaban ligeramente y el corazón le latía fuerte. Solo quería ver la camioneta. Tengo con qué pagarla. Marcelo soltó una risa seca. ¿Con qué pagarla? Mire, llevo 20 años en este negocio. Sé reconocer a un cliente cuando lo veo. Las palabras retumbaron en el salón. Todos rieron otra vez. Los vendedores, la recepcionista, incluso uno de los clientes. Francisco se quedó inmóvil. Por un instante, parecía que el tiempo se había detenido. El sonido del aire acondicionado, el tintinear de las llaves, las risas contenidas. Todo desapareció, dejando solo el peso de la humillación en el aire. Respiró hondo, se recolocó el sombrero y, con voz firme, dijo: Usted podrá tener 20 años de experiencia, pero no ha aprendido nada sobre respeto. Se dio la vuelta, caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, añadió: Algún día descubrirá que ninguna riqueza compra el carácter. Afuera, el sol volvió a brillar, pero dentro de él, algo había cambiado. Aquel hombre callado ya no era el mismo. Mientras encendía la vieja camioneta y veía el reflejo de la tienda en el retrovisor, Francisco pensó: algunos hombres creen ser grandes porque venden lo que otros compran. Yo construí todo lo que ellos creen poseer. Y, sin saberlo, esa sería la última vez que alguien se reiría de él. El camino de tierra levantaba polvo mientras Francisco regresaba a casa. El motor de la camioneta gemía, cansado, como si reflejara a su propio dueño. Pero, aun con el corazón pesado, había serenidad en su mirada. No maldecía, no se quejaba, no deseaba venganza. Solo dejaba que el silencio del camino sanara lo que el orgullo había herido. A lo lejos, el portón de madera del rancho Santa Rita apareció, rodeado de cerros verdes y el sonido distante del ganado pastando. Era más que una propiedad, era el retrato de su vida. Cada cerca, cada árbol, cada pedazo de tierra tenía una historia contada con sudor, paciencia y fe. Cuando bajó de la camioneta, respiró profundo el olor a tierra mojada, el mismo aroma que lo acompañaba desde niño. Y, como si el pasado respondiera al presente, su mente lo llevó de vuelta al inicio de todo. Era 1963. Una choza sencilla de 3 cuartos, una lámpara de aceite titilando y una mujer cosiendo en la mesa. María, su madre, remendaba la misma camisa por tercera vez. El pequeño Francisco, con las rodillas raspadas y los pies cubiertos de lodo, observaba curioso. Mamá, ¿por qué nunca compramos ropa nueva? Ella sonrió, sin detener el movimiento de la aguja. Porque la ropa se remienda, hijo. Pero el carácter, si se rasga, no hay costura que lo repare. Esa frase quedó grabada para siempre. Años después, todavía recordaría la expresión serena de su madre.
la luz amarilla iluminando sus ojos cansados, y la fuerza que venía de quien no tenía nada, pero jamás perdió la dignidad. A los 8 años, Francisco ya ayudaba a su padre en el rancho donde trabajaban como encargados. Se levantaba antes del amanecer, ordeñaba vacas, cargaba costales de alimento más grandes que él. Sus pequeñas manos se llenaron de callos antes de aprender a escribir bien, pero nunca se quejó. En la escuela, era el niño del zapato roto y del almuerzo sencillo. Los compañeros se burlaban, reían de su ropa remendada, de su cabello despeinado, pero él recordaba las palabras de su madre y sonreía en silencio. Deja que se rían, Francisco. Un día el viento cambiará de lado, y cuando cambie, los que se burlaban de ti buscarán tu refugio. A los 15 años, comenzó a trabajar de verdad. Cuidaba ganado, limpiaba corrales, sembraba maíz, aprendiendo el oficio en cada rancho por donde pasaba. Observaba todo: el suelo, el clima, los números que los patrones anotaban en libretas. Era callado, pero su mente nunca dejaba de aprender. Un día vio a un becerro huérfano que estaba por ser sacrificado. Pidió comprarlo con el poco dinero que tenía. El hacendado se rió. ¿Vas a gastar tu salario para alimentar a un animal condenado? Francisco respondió: nadie nace condenado, patrón. Solo necesita que alguien crea en él. Lo alimentó con biberón, lo cuidó como a un hijo. 6 meses después, lo vendió por 4 veces lo que había pagado. Con la ganancia compró 2 becerros. Después, 4. Luego, 8. El tiempo pasó, y aquel muchacho delgado empezó a construir algo que nadie esperaba: su propio futuro. A los 23 años, Francisco conoció a Elena, una maestra del pueblo. Ella se enamoró no de su ropa sencilla, sino del brillo honesto en sus ojos. Se casaron en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos y fe. Elena solía decir: Francisco, tú no ves la tierra como los demás. Mientras ellos ven lodo, tú ves esperanza. Y tenía razón. En 1980, cuando el antiguo dueño quiso vender el rancho Santa Rita, tierra abandonada, seca y sin valor, Francisco vio ahí una promesa. Vendió todo lo que tenía, pidió un préstamo al banco y compró el terreno que nadie quería. La gente lo llamó locura, pero Francisco y Elena trabajaron de sol a sol. Recuperaron el suelo, sembraron leguminosas, cavaron estanques, levantaron cercas. Años después, ocurrió el milagro. La tierra muerta floreció, y con ella, nació un imperio. Elena falleció décadas después, víctima de una enfermedad silenciosa. Francisco nunca volvió a quitarse la camisa que ella había remendado antes de partir. Para no olvidar de dónde vengo, decía él. Ahora, sentado en la terraza del rancho, mirando el atardecer, recordaba cada palabra de su esposa, cada semilla que plantó, y cada vez que el mundo dudó de él. Aquel hombre sencillo, de manos curtidas y voz suave, tenía más riqueza en valores que muchos que presumían cifras. Mientras el sonido de los grillos llenaba el aire, susurró, como si hablara con el viento: Elena, parece que el mundo todavía no ha aprendido. Pero mañana volveré allá. Y no será para comprar un carro. Será para enseñar lo que es respeto. La cámara imaginaria se aleja, mostrando a Francisco en silencio. El sol escondiéndose detrás de los cerros y el brillo dorado iluminando su sombrero de paja. La música sube suave, casi espiritual. Y el público siente, sin que él lo diga, que la justicia está por llegar. El sol nacía tímido sobre el campo cuando Francisco despertó. La tetera silbaba sobre la estufa de leña, llenando la cocina sencilla con el aroma fuerte de café recién hecho. En el viejo reloj colgado en la pared, las manecillas marcaban las 5:30. Era el mismo ritual de todos los días, pero esa mañana no era como las demás. Miró por la ventana y vio su vieja camioneta azul estacionada, cubierta de polvo y marcas del tiempo. Apoyó la mano sobre la carrocería y murmuró: Tú me trajiste hasta aquí, compañera. Pero hoy es hora de dejar que el pasado descanse. El motor titubeó un poco antes de arrancar. El sonido resonó por el patio, mezclado con el canto del gallo. Mientras conducía por el camino de tierra, Francisco pensaba en todo lo vivido. Cada semilla sembrada, cada jornada de trabajo, cada humillación soportada. Nada había sido en vano.
La ciudad apenas despertaba cuando volvió a estacionarse frente a Premium Motors. Esta vez, la vieja camioneta soltaba humo por el escape, como si hasta ella supiera que aquel sería su último viaje. Francisco bajó con la misma ropa de ayer, la camisa remendada, el sombrero de paja y las botas gastadas. Nada había cambiado en su apariencia, pero algo en su postura dejaba claro. Ya no era el mismo hombre que salió de ahí. Dentro, los vendedores charlaban distraídos. El del traje azul fue el primero en notarlo. «Ah, no», murmuró con desprecio. «El señor de ayer volvió». Los demás rieron, y el sonido cortó el aire como cuchillas afiladas. Francisco caminó con calma hasta el centro del showroom. Los reflectores reflejaban el polvo de sus botas sobre el piso de mármol, como si la tierra del campo invadiera aquel templo de arrogancia. Se detuvo frente a la Hilux blanca. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó su celular. El mismo aparato sencillo, con la pantalla quebrada en una esquina. Marcó un número de memoria. Sin dudar. El silencio se apoderó del lugar. Los vendedores se miraban entre susurros. Uno ironizó. «¿Va a llamar al banco para pedir un préstamo?» Francisco no respondió. La llamada se completó. «Bueno, doctor Enrique», habla Francisco Alves. «Sí, el del rancho Santa Rita. ¿Podría confirmarme el saldo de la cuenta principal, por favor?» El aire pareció desaparecer dentro de la agencia. Las risas se apagaron, reemplazadas por miradas curiosas. Francisco esperó en silencio. ¿52.470.000? Está bien, doctor. Muchas gracias. Colgó, y sin subir la voz, dijo. Ahora sí, ¿podemos hablar sobre la camioneta? La frase cortó el aire como un trueno contenido. Nadie se movió. Los rostros cambiaron. El vendedor del bigote, que antes se burlaba, ahora temblaba. La recepcionista que había reído bajó la mirada. Y Marcelo, el gerente, apareció en lo alto de la escalera, pálido. Bajó despacio, intentando conservar el control. Forzó una sonrisa. «Señor, ¿ustedes? ¿Francisco Alves? ¿El del rancho Santa Rita?» «El mismo», respondió el campesino con sencillez. «¿Usted tiene más de 50 millones en la cuenta?» preguntó Marcelo, con la voz temblorosa. «Sí, y trabajo desde los 12 años para merecer cada centavo». El silencio era absoluto. El zumbido del aire acondicionado era el único ruido vivo. Francisco se acercó a la camioneta y miró su reflejo en la carrocería. Vio su rostro cansado, la camisa sencilla, el sombrero gastado. Sonrió levemente. «Curioso. Ayer, con esta misma ropa, se rieron de mí. Hoy, con las mismas botas, quieren ofrecerme café. Pero sigo siendo el mismo hombre. ¿Quiénes cambiaron fueron ustedes?» Marcelo trató de recomponerse. «Señor Francisco, hubo un malentendido». «Yo». «No hubo ningún malentendido», lo interrumpió Francisco. «Lo que hubo fue falta de carácter». El gerente bajó la cabeza. Los demás vendedores permanecieron inmóviles, con la vergüenza en el rostro. Francisco dio un paso al frente. «Vine a comprar una camioneta, pero creo que tendré que comprar otra cosa». Marcelo, confundido, preguntó. «¿Qué es exactamente lo que quiere comprar?» Francisco miró a su alrededor. El showroom, los autos, el lujo vacío. Y respondió, sin prisa. «Esta agencia». El impacto fue inmediato. La secretaria dejó caer las llaves al suelo. Uno de los vendedores se atragantó con el café. Marcelo se puso blanco. «¿Usted quiere comprar la agencia?» «Exactamente», respondió Francisco con una sonrisa tranquila. «Así, nadie más será tratado como basura solo por vestir ropa sencilla». Marcelo intentó reír, pero la voz le salió temblorosa. «Eso es imposible, señor Francisco. Para quien piensa en pequeño, sí lo es. Pero para quien siembra lo que cree, nada es imposible». Sacó el celular de nuevo e hizo otra llamada. «Doctor Enrique, ¿podría recomendarme un abogado de confianza? Necesito comprar una empresa hoy mismo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. Porque en ese momento todos entendieron. La justicia no llega gritando, llega cuando el tiempo enseña. Mientras esperaba al abogado, Francisco se sentó en el sillón de la recepción, el mismo del que lo habían echado el día anterior. El sol entraba por los ventanales,
iluminando su sombrero de paja. Y por primera vez, la risa venía del otro lado. Pero él no reía. Solo observaba. Porque quien ha vivido lo suficiente para entender el valor del respeto, sabe que ninguna venganza vale más que la paz de un corazón limpio. El reloj marcaba las 11:30 cuando llegó el abogado. Un hombre joven, traje gris claro y una carpeta de cuero bajo el brazo. Atravesó el salón en silencio, saludó a Francisco con respeto y se presentó. Doctor Lucas Ribeiro. El banco me pidió que acompañara al señor en el proceso. Francisco le estrechó la mano. Firme. Le agradezco, doctor. Quiero resolver esto hoy mismo. Los vendedores se miraron entre sí. Marcelo, el gerente, intentaba mantenerse erguido, pero el sudor le corría por la frente. Mientras el abogado abría los documentos sobre la mesa de vidrio, Francisco observaba con calma los autos exhibidos. Cada reflejo brillaba como un espejo del pasado. Ahí, donde había sido humillado, ahora lo trataban como alguien importante. Pero, a diferencia de ellos, él no se dejaba contaminar por el poder. El abogado revisó los papeles. El propietario actual es el Grupo Montello. La sucursal está disponible para adquisición, siempre que el señor mantenga a los empleados por un periodo mínimo de 6 meses. Francisco sonrió apenas. A los buenos empleados, doctor. Los otros, ya tienen otro destino. Marcelo dio un paso al frente, desesperado. Don Francisco, por favor, lo de ayer fue un malentendido. Estaba estresado. Fue un día difícil. Francisco levantó la mano, pidiendo silencio. Marcelo, ¿recuerdas lo que me dijiste ayer? Esos autos no son para quien siembra maíz en el patio, ¿cierto? El gerente bajó la cabeza. Francisco se acercó, con la mirada serena pero firme. Pues que sepas que el maíz que siembro alimenta al ganado que da el cuero de los asientos de esos autos. Sin el hombre del campo, ningún lujo existiría. Las palabras resonaron por todo el showroom. Ya no había risas, solo arrepentimiento. Uno de los vendedores, el más joven, comenzó a llorar. Yo también me reí, don Francisco. Fui un cobarde. Francisco lo miró por un momento y luego puso su mano en su hombro. Errar es humano, muchacho. Lo importante es aprender. La arrogancia es una plaga. Crece rápido, pero muere cuando el corazón es arado por la vergüenza. El abogado le entregó la pluma. Francisco firmó el contrato con calma. El sonido de la pluma sobre el papel parecía el de una hoz cortando el pasto seco. Cuando terminó, levantó la mirada. Listo. A partir de hoy, esta agencia tiene nuevo dueño. Y no va a vender autos. Va a vender respeto. Los ojos de todos se llenaron de lágrimas contenidas. Hasta Marcelo, el gerente, lloraba en silencio. Francisco caminó hacia él y dijo, no voy a humillarte, Marcelo. No necesito hacerlo. Pero ya no puedes trabajar aquí. Vete a casa. Mira a tu familia. Y piensa si así te gustaría que trataran a tu padre, a tu abuelo, o a ti mismo, cuando el tiempo te quite el brillo de la ropa. Marcelo rompió en llanto. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Francisco simplemente lo abrazó suavemente, en un gesto de perdón. El mundo ya es bastante duro, hijo. No endurezcas más corazones por vanidad. La siguiente escena es tranquila, casi silenciosa. Francisco entra en la camioneta nueva, estacionada en el patio. Pasa la mano por el volante y sonríe. El motor ruge fuerte, resonando como un trueno en el salón. Antes de salir, baja el vidrio y le dice al joven vendedor que lloró. Recuerda esto, muchacho. Nunca trates mal a quien entra por la puerta equivocada. Porque el mundo da vueltas, y un día, puedes ser tú quien entre buscando respeto. El joven asintió, conmovido. Francisco metió la velocidad y se marchó, dejando atrás no solo un edificio, sino una lección que cambiaría a esas personas para siempre. Unas semanas después, un nuevo letrero fue colocado en la fachada. Agencia Santa Rita. El respeto conduce el camino. Sandra, la recepcionista que se había arrepentido y pedido disculpas, ahora era la gerente. Ella mantenía la política que Francisco había creado. Aquí, cada cliente es tratado como persona, porque ningún auto vale más que un corazón tranquilo. Y ahí, en un pequeño cuadro colgado en la pared, estaba una foto. Francisco, sonriendo con su sombrero de paja,
al lado de la camioneta blanca. Debajo de la imagen, una frase. El valor de un hombre no está en lo que viste, sino en lo que siembra. La cámara imaginaria se aleja lentamente. El sol atraviesa el vidrio e ilumina el rostro de Francisco, en paz. Y el público siente. La justicia llegó. Pero, sobre todo, el respeto floreció. Habían pasado meses desde aquel día en que Francisco compró la agencia. La vida parecía haber vuelto al ritmo tranquilo del campo. El olor a tierra, el mugido del ganado, el silencio de las mañanas frías. Pero, en el fondo, algo había cambiado. No solo en la ciudad, sino en las personas que se cruzaron en su camino. Una tarde de domingo, Francisco se sentó en la terraza del rancho, con una taza de café y la mirada perdida en el horizonte. El atardecer teñía el cielo de naranja y dorado, reflejándose en la tierra roja del suelo. A su lado, un sobre descansaba sobre la mesa de madera. El nombre escrito a mano, Marcelo Silveira. Lo abrió despacio. La letra era temblorosa, pero sincera. Señor Francisco, desde aquel día he intentado ser un hombre mejor. Perdí el trabajo, perdí el estatus, pero encontré algo que nunca tuve, vergüenza de lo que fui y ganas de cambiar. Abrí un pequeño taller, sencillo pero limpio, y me prometí a mí mismo que ningún cliente saldría de aquí sintiéndose menos de lo que entró. Si algún día el Señor pasa por aquí, será recibido con respeto, no por miedo, sino por gratitud. Gracias por no humillarme cuando lo merecía. Usted me enseñó que la grandeza no es poder, es corazón. Con respeto, Marcelo. Francisco dobló la carta con cuidado, sosteniéndola unos segundos. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. No necesitaba más. Aquella carta era la cosecha más valiosa que podía recibir. Mientras el viento soplaba suave, cerró los ojos y recordó a su esposa, Elena. La voz de ella resonó dulce, como si viniera del tiempo. No viniste al mundo para demostrarle nada a nadie, Francisco. Viniste para enseñar, con el ejemplo, que el respeto todavía existe. Él sonrió, con los ojos humedecidos. Tenías razón, vieja mía, siempre la tuviste. Días después, Francisco decidió visitar la ciudad. Subió a su nueva camioneta blanca, ya cubierta de polvo del uso, y tomó el mismo camino que había recorrido tantas veces antes. Pero esta vez, no había rencor, ni tristeza. El camino parecía más corto, el aire más ligero. Al pasar frente a la antigua agencia, ahora renombrada Agencia Santa Rita, vio algo que lo conmovió. En el letrero, debajo del nombre, una frase que él mismo había dicho meses atrás. Aquí, quien entra con humildad, sale con respeto. Adentro, los empleados atendían a un anciano con una sonrisa sincera. Un niño, hijo del cliente, jugaba con los llaveros mientras la madre tomaba una foto. Y en la pared de la oficina, el retrato de Francisco seguía colgado. Él solo observó. No entró. No hizo falta. Lo que quería cambiar, ya estaba cambiado. Mientras volvía al camino, vio un nuevo letrero del otro lado de la calle. Taller Silveira. La honestidad es nuestro combustible. Se estacionó y bajó. Dentro, Marcelo limpiaba sus manos con un trapo, cubiertas de grasa, el cabello ya encanecido, la mirada cansada pero serena. Cuando vio a Francisco, se quedó inmóvil por un instante. «Don Francisco», dijo con la voz entrecortada. «Yo». Francisco levantó la mano y lo interrumpió. «Leí tu carta». ¿Se enojó conmigo? ¿Enojado? No, hijo. Orgulloso. Marcelo desvió la mirada, conteniendo las lágrimas. No merecía su perdón. Nadie merece el perdón, Marcelo. Solo se recibe cuando se aprende su valor. El silencio entre ambos decía más que cualquier palabra. Francisco se quitó el sombrero, miró alrededor y dijo: «Bonito taller. Huele a honestidad». Marcelo sonrió, tímido. «Intenté hacerlo todo diferente. Y lo lograste». Francisco le extendió la mano. Se estrecharon con fuerza, no como patrón y empleado, sino como hombres que aprendieron el mismo idioma, el del respeto. Al salir, Francisco miró el letrero del taller y comentó: «La honestidad es nuestro combustible». «Me gusta eso», Marcelo respondió. «Me inspiré en usted». «Entonces sigue llenando a la gente con eso, hijo».
Es el único combustible que nunca se acaba. Ambos rieron. Y en ese instante, algo se completó. No era solo el final de una historia. Era el ciclo de la vida mostrando que la justicia verdadera es la que transforma, no la que destruye. Francisco regresó al rancho al atardecer. El viento movía las hojas del maizal y el aroma de la tierra subía, fuerte y dulce. A lo lejos, la camioneta blanca reflejaba el sol poniente. Sonrió. El mundo podía ser injusto. Pero, al final, siempre hay lugar para quien siembra respeto y cosecha perdón. Era madrugada cuando Francisco despertó con el sonido distante de la lluvia fina golpeando el techo de lámina. El viento soplaba entre las rendijas de la ventana, trayendo el aroma de la tierra mojada. Se levantó, se puso el mismo abrigo gastado y salió a la terraza. El campo estaba envuelto en neblina. Allá, en el horizonte, un relámpago breve iluminó los maizales. Francisco se sentó en la mecedora, la misma que había pertenecido a su padre, y respiró hondo. Los años pesaban sobre sus hombros, pero el corazón estaba liviano. A su lado, sobre la mesa, un viejo sombrero de paja y una taza aún caliente de café negro. Desde el cuarto contiguo, la voz suave de su nieto dormido lo hizo sonreír. A la mañana siguiente, el niño corrió hasta la terraza. «Abuelo, cuéntame otra vez la historia de la agencia». Francisco rió. «¿Otra vez, Pedrito? Ya te sabes hasta los diálogos. Pero quiero oírla de tu boca, abuelo». Él se acomodó el sombrero, miró al horizonte y comenzó, con ese tono de quien habla al alma. «Pues bien, había una vez un hombre que entró al lugar equivocado. Un lugar donde el brillo del piso valía más que el brillo de las personas. Y ahí, fue humillado por las ropas que llevaba puestas». Pedrito escuchaba con los ojos encendidos. «¿Y qué hizo él, abuelo?» «Demostró que la ropa no hace al hombre, pero el carácter sí. Y enseñó a quien lo humilló que el respeto es lo único que, cuanto más se da, más se tiene». El niño pensó por un momento y luego preguntó, «Abuelo, ¿por qué no se enojó con ellos?» Francisco miró hacia el camino de tierra que llevaba al portón y respondió despacio, «Porque la rabia es como el fuego, Pedrito. Puede dar calor, o puede quemarlo todo. Quien vive con rabia, muere de amargura. Pero quien vive con respeto, deja sombra para los que vienen después». Pedrito subió a su regazo y lo abrazó fuerte. Francisco pasó la mano por su cabello y dijo en voz baja, «Un día, hijo mío, el mundo te juzgará también. Mirarán tu ropa, tu piel, tu forma de hablar. Pero recuerda lo que el viejo Francisco te enseñó. La grandeza de un hombre no cabe en un traje, cabe en la forma en que trata a los demás». El niño sonrió, apoyando la cabeza en el pecho del abuelo. El sonido de la lluvia volvió, suave, rítmico. Francisco cerró los ojos por un instante, y en aquel silencio entre generaciones, la vida parecía completa, como si todo lo vivido lo hubiera llevado hasta ese momento. Unas semanas después, Francisco recibió una llamada de Sandra, la nueva gerente de la agencia. «Don Francisco, tiene que saberlo. Vendimos 40 camionetas este mes. La mitad a gente sencilla, que antes ni siquiera entraba aquí. Toda la ciudad habla de usted». Él sonrió. «No hablen de mí, Sandra. Hablen del respeto. Es el quien maneja ahora». Sandra rió al otro lado de la línea. «¿Y usted? ¿Qué va a hacer ahora?» «Yo. Seguir cuidando la tierra. Al fin y al cabo, es ahí donde nace primero el respeto». El sol comenzaba a ponerse detrás de los cerros, pintando el cielo de tonos anaranjados. Francisco se levantó, se puso el sombrero y caminó lentamente hacia el maizal. El viento movía las hojas como si el campo lo aplaudiera en silencio. Se detuvo en medio de la siembra, miró hacia el cielo y susurró, «Gracias, Elena, por creer en mí, y por enseñarme que ser rico no es tener dinero. Es poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz». Sonrió. La cámara imaginaria se aleja despacio, mostrando al viejo campesino caminando entre las hileras de maíz, con el sol poniéndose detrás de él y el sonido distante de un grillo cantando. La tierra, el cielo y el hombre, todo en armonía. Porque, al final de cuentas, quien siembra respeto, cosecha eternidad. El tiempo pasó. La historia de Francisco Alves se esparció por la ciudad como un viento bueno que barre el orgullo y siembra humildad. En las radios, en los periódicos,
En las charlas de cafetería, todos hablaban del campesino del sombrero de paja que compró una agencia. Pero, más que eso, compró de vuelta el respeto que el mundo había intentado quitarle. Un reportero de una revista nacional fue hasta el rancho para entrevistarlo. Llegó impresionado por la sencillez del lugar. Una terraza amplia, una mecedora gastada por el tiempo, y el hombre que se había convertido en símbolo de dignidad, tomando café en una taza esmaltada. Don Francisco, ¿qué siente al ver a tanta gente inspirarse en su historia? Él pensó por un momento, miró hacia el horizonte y respondió con serenidad. Siento que el respeto todavía tiene futuro, y que el mundo anda hambriento de humanidad. El reportero continuó. ¿Y si pudiera dejar un mensaje para quienes sufren humillaciones todos los días? Francisco miró con firmeza a la cámara y dijo, no bajes la cabeza ante quien intenta hacerte sentir menos. La vida es una rueda. Quien hoy te pisa, mañana puede pedirte ayuda. Trabaja, confía y mantén el corazón limpio. El tiempo es el juez más grande que existe. Esa tarde, el sol se puso más dorado de lo habitual. Francisco caminó hasta el granero, donde guardaba el viejo tractor y la camioneta azul restaurada. Pasó la mano sobre la carrocería y sonrió. ¿Cuántos caminos hemos recorrido? Compañera? Ella no respondió, pero parecía entender. Miró al cielo, respiró hondo y susurró en voz baja. La vida es como el campo. Se siembra con fe y se cosecha con carácter. Mientras el narrador termina, la cámara se aleja lentamente. El campo se extiende en silencio, bañado por el último rayo de sol. Y al fondo, la voz tranquila y firme de Francisco resuena como una despedida y un consejo eterno. Quien siembra orgullo, cosecha soledad, pero quien siembra respeto, cosecha paz. El sonido de los grillos llena la escena. La pantalla se oscurece suavemente. Y entonces aparece la frase final. Francisco Alves, el hombre que compró respeto. Y así terminó otro capítulo en la vida de Francisco Alves. Un hombre sencillo, de manos curtidas y corazón noble, que le mostró al mundo que el respeto vale más que cualquier fortuna. Pero el destino aún le tenía algo especial preparado. Días después, Francisco recibió una invitación inesperada. Un gran remate de ganado y maquinaria agrícola en la capital. Un evento lujoso, lleno de hacendados ricos, empresarios y políticos. Casi se negó a ir, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Poco sabía que, en aquel remate, el pasado volvería a cruzarse en su camino. Y que, esta vez, la lección sería aún mayor. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, si tú también crees que el respeto es el verdadero símbolo de grandeza. Entonces no te pierdas la próxima historia. Cámara de video se burlaron de él en el remate, pero cuando levantó la paleta, todos quedaron en shock. Porque a veces, la vida no da vueltas. Solo revela quien realmente tiene valor.